Hoy mismo vamos a empezar un recorrido por los lugares subterráneos. Vamos a viajar, a conocer y a empezar con un ciclo de programas en los cuales vamos a descubrir los espacios subterráneos de la ciudad. Así que me van a acompañar, vamos a recorrer, vamos a conocer lugares interesantes, lugares que están escondidos y algunos conocidos, otros no, pero de a poco vamos a ir conociendo los que más nos van a interesar y a gustar. Así que acompáñenme, vean el programa, pongan me gusta, vayan compartiendo y empezamos el programa de hoy. Hoy, Curiosos en el Aire, vamos a empezar con historias subterráneas. Acompáñenme. ¿Sos curioso? Nosotros también. Me estás jodiendo. Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses. Curiosos en el Aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Y ahora sí, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bienvenidos, váyanse sumando, vayan saludando, vayan compartiendo. Hoy el programa especial que vamos a tener va a ser sobre lugares subterráneos. Ya lo sabían. Vamos a empezar, ya que este es el primer programa en la radio, tomando algunos temas que no lo hice porque eran muy comunes. Yo trato de hacer lugares poco conocidos, pero necesitamos empezar este ciclo de espacios subterráneos haciendo los lugares más conocidos. Así que dentro de los espacios que están abiertos al público, como va a ser la cripta jesuítica, el Cabildo Histórico, el Museo San Alberto, primero vamos a hacer una pequeña introducción para poder conocer, de qué se tratan, saber por qué existen estos y otros no, y después sí vamos a ir ahondando un poco en aquellos que están más escondidos, que están en otros lugares. Bueno, vamos a empezar a hacer un resumen, porque este programa ya lo venimos haciendo desde los vivos del Facebook, pero esos también los vamos a modificar para que puedan salir también en YouTube y en otros medios. Pero cuando hablamos de los rincones subterráneos, hablamos también de lo que es por viajar por el imaginario cultural. ¿Por qué? Bueno, en Córdoba no solamente tenemos la suerte de contar con espacios subterráneos públicos, sino también bajo la órbita privada. Y espacios que existen a través de los ojos de todo aquel que haya escuchado alguna leyenda sobre los túneles de Córdoba. Y los túneles de Córdoba son una leyenda más que reconocida. En medio de esa esperanza, surgen algunos estudios y muy pocas pero esclarecedoras certezas. Y esas son las que hoy vamos a tratar de encontrar y reconocer. La ciudad subterránea se desnuda cuando dejamos de mirarla con los ojos actuales, esperando que esa radiografía bajo los adoquines nos devuelva lo que esperamos. Nosotros siempre queremos saber qué es lo que posiblemente esté, pero nos interesa muy poco lo que verdaderamente está. Así que una vez que nos deshacemos de lo que creemos, podemos empezar a ver lo que es en realidad. Así que, vamos a descubrirlo, vamos a buscar, vamos a conocer algo de lo que tenemos como patrimonio que muchas veces no llegamos a valorar. Vamos a hablar en este paseo, en este recorrido, que algunas cosas se las voy a decir casi literalmente, también de lo que es el libro de Rincones Curiosos, para los que tengan el libro de Rincones Curiosos, y otras, por supuesto, y los voy a ir comentando yo. Todo lo que es el inframundo conocido, los lugares que ya conocemos, ¿no? Dentro del patrimonio cultural, material cordobés, tenemos unos espacios muy puntuales. Uno van a ser la cripta jesuítica del antiguo noviciado, que fue museo durante mucho tiempo, que funcionó bastante bien, que fue un museo espectacular y ahora es una especie de sala de muestras. Ahora
hay que apoyar al arquitecto Betoli, que se hizo cargo del lugar, y todo lo que necesite Betoli, Jorge, estamos aquí para darte una mano. También el sótano y la cripta del Museo San Alberto, que hablamos en el otro programa. Y la que vamos a hablar hoy, que son las celdas del Cabildo Histórico. Pero también tenemos a nivel privado, tenemos la cava del ex restaurante El Cardón, tenemos los restos de los muros del outlet Alvear también. ¿Se acuerdan de ese outlet que cerró hace poquito tiempo? Que está ahí sobre la calle Independencia frente a las Carmelitas. Bueno, ahí teníamos unas construcciones subterráneas y los nuevos dueños que quisieron hacer un estacionamiento, también se dignaron a dejar unas paredes que a mí me parecen muy lindas y que yo las mostré en varios circuitos. También restos en el Banco Patagonia, unos también restos muy mediocres en el Banco Provincia, antiguas acequias, desagües, ductos de agua, sistemas de riego, sistemas de molinos, como cuando estudiábamos en turismo ahí en la zona del Chateau y hacíamos las recorridas por abajo en el río y nos metíamos por esos túneles que todavía están, que eran de antiguos sistemas de molinos, tomas de agua, también bases edilicias que son usadas hasta el día de hoy, esas bases, arcos subterráneos que se repiten en el formato de un espacio superior, que es lo que vamos a hablar también en el Cabildo, muros de frentes que respetaban la línea municipal de otras épocas, porque hay varias casas que están donde hoy hay calles, pero en esa época no, en esa época era mucho más cerrado y quizás esos muros gruesos de lo que eran antiguamente fachadas, hoy son parte de una vereda. El calicantos, algunos rellenos para impedir inundaciones, todas esas son diferentes construcciones que se van a encontrar en lo que es el inframundo de la ciudad, que hay más allá, más abajo de estas veredas. Y antes de contar con las bellezas que tenemos y las ricas historias, vamos a indagar y defenestrar algunas mitologías y leyendas divulgadas en nuestra ciudad. Y a ver si algunos de ustedes que están ahí, a ver, acá está la cámara, ahí, los que están acá escuchando, los que están viendo, a ver si me dicen qué leyenda hayan escuchado sobre los túneles. A ver si alguno me dice alguna leyenda que haya escuchado, que recuerde. Hola, Guille. Guille, buen programa. Claudia Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudia? Un gusto escucharte, gracias. Un gusto que estés ahí. Darío, ¿cómo estás? Me estás escuchando por primera vez. Bueno, la hora, Darío. Y yo ya tengo que ponerme las pilas con Bacanal, porque Bacanal en radio los domingos también vamos a tener que poner, voy a tener que empezar a participar. Así que también vamos a estar ahí. Bueno, vamos a ver algunas de estas leyendas, ¿no? Según algunos dichos, porque hemos escuchado bastantes cosas, muchos de estos túneles están ligados siempre a los jesuitas. ¿Y qué escuchamos hablar de los jesuitas? Y, por ejemplo, que los jesuitas habían recorrido, que habían hecho, aparte de su gran obra, las estancias, de hacer la manzana jesuítica, la universidad, la residencia, que también habían creado una gran serie de túneles. Y los túneles se conectaban entre las instalaciones, que de las instalaciones de ahí de los jesuitas pasaban a las monjas, porque se conectaban los curas con las monjas, y también que se pasaban de las monjas e iban hasta la catedral. No sé para qué, pero iban a la catedral. Y de la catedral al Cabildo, y del Cabildo se iban para Altagracia, y de Altagracia hasta Santa Catalina, y de Santa Catalina se iba hasta Buenos Aires. Unos ingenieros bárbaros estos jesuitas. Muchas veces escuchamos hablar de estas mitologías como verdades absolutas. Lo peor es cuando un divulgador también repite estas mitologías, y eso no está bien. La cuestión es que algunas de estas cosas tienen sus razones y otras no, ¿sí? Es parte de, no solamente de continuar la mitología hasta transformarlo en la leyenda, sino también de
que esta mitología se termina convirtiendo del boca en boca en una tremenda falacia. Así que bueno, vamos a bajar un poco la realidad y como ya hablamos en el anterior capítulo sobre parte de los jesuitas y sobre lo que fue el Museo San Alberto, lo que es el Museo San Alberto actualmente y los lugares subterráneos, hoy vamos a dedicar a otro espacio subterráneo que muchos conocen, pero todavía hay mucha gente que no, que son las celdas subterráneas de la antigua Real Cárcel del Cabildo. Así que vamos a ingresar a este mundo. Bien, vamos a empezar a ver algunas imágenes también y vamos a ingresar por la puerta. Ahí estamos, el ingreso todo hecho en ladrillo. Vemos un calicanto hermoso, muy bien armado, y a medida que bajamos, ese calicanto se va deformando hasta poder tener solamente piedra y argamasa. El Cabildo Histórico, así como centro cultural visitable, abre sus puertas en 1990 como centro cultural. Hasta el año anterior, o sea, hasta 1989, funcionó la central de policía, que actualmente se encuentra aquí en el barrio Alberdi. Digo aquí porque estamos en barrio Alberdi, nosotros en vivo. Y con las obras de restauración, las modificaciones que se sufrieron, porque estando la policía se ha modificado muchísimo el edificio del Cabildo y hay cosas que se trató de restaurar para volver a la imagen que había antiguamente. Se fueron abriendo diferentes salas hasta completar el conjunto edilicio histórico, que aunque parezca uniforme, en realidad responde a diferentes épocas y diferentes estilos. Uno cuando entra al Cabildo parece como que todo fuera igual, pero en realidad lo que está haciendo es ir viendo en cada piso, en cada sala y en cada ala incluso, diferentes estilos que responden a diferentes momentos históricos del edificio. Ahí vemos una entrada de lo que fue la restauración y también la rehabilitación de las antiguas celdas del Cabildo. Vamos a ver una imagen de las celdas por dentro. El Cabildo, como institución de gobierno hispánica, fue sede de la gobernación en periodo colonial, en 1776 como una gobernación-intendencia, ya que estábamos un nuevo virreinato del Río de la Plata, y con la llegada de los nuevos gobiernos, ya patrios, como una municipalidad, casa de gobierno, la primera legislatura también funcionó en ese lugar, varias instituciones provinciales, como el Departamento de Cartografía, y como ya se dijo recién, la central de policía que duró hasta 1989. En las obras de restauración ya se sabía que debajo del hall principal había construcciones subterráneas por la forma de algunos ingresos laterales y de obras donde dejaban en claro que allí aguardaba un lugar que valía la pena rescatar. Muchas notas que tuve con policías de la época que han estado trabajando en el Cabildo me decían, sí, ya sabíamos que ahí abajo estaban las antiguas celdas, pero como estaba justo debajo del hall, preferimos no utilizarlas. Las celdas del Cabildo en sí fueron una de las primeras construcciones que hubo en la ciudad, por ser también una de las primeras necesidades de la incipiente ciudad. Luego de la fundación de Córdoba, en las barrancas del río, allá donde hoy es el barrio Yapeyú, en 1573, debieron esperar 4 años hasta el traslado hacia las tierras previstas por Jerónimo Luis de Cabrera. La primera construcción del Cabildo fue rústica en adobe y paja, razón por la cual el calabozo de la cárcel pública tenía que ser subterráneo. Acuérdense que los materiales no eran de tan buena calidad. Reforzado con algo de piedra, esta construcción podría ser mejorada, pero aún así no evitaba el hacinamiento de los reos. Se trataba de una habitación cerrada, semienterrada, con un ingreso de una escalinata hacia el sur, un techo que posiblemente comenzó en una cabreada y que luego se realizó la bóveda.
sin rejas por la falta del material, porque imagínense que el hierro, como hablamos la otra vez cuando hablábamos de mensajes en el hierro costaba muy caro, así que en las primeras épocas, en vez de tener una cárcel con rejas en la puerta, no, eran algunos troncos cruzados, algunos troncos de quebracho de algarrobo, y por supuesto un guardia que esté esperando ahí con una lanza que ante cualquier pregunta, bueno, no iba a ser muy simpático que digamos. Por supuesto que con el tiempo se fue cambiando ese adobe por el piedra, por el calicanto, se fue cambiando por el ladrillo, fue apareciendo en el siglo XVIII, la argamasa siempre va a ir reforzando y con el tiempo las únicas modificaciones va a ser tratar de abrir otra puerta más. Como nota de color, según lo que cuenta siempre las leyendas, algo que repetimos mucho los guías, aunque son, bueno, varios autores los que están de acuerdo, se comenta que el primer alarife contratado para hacer la obra fue también uno de los primeros detenidos, porque cuando buscaron a ese alarife, que ahora no recuerdo el nombre, pero lo buscaron para pedirle que haga la obra de la cárcel pública, estaba en el primer recinto que se utilizó como cárcel, porque había estado en una pelea luego de una borrachera. Así que imagínense que quien hace la cárcel pública es también uno de los primeros que terminan presos a partir de una pelea en la calle por haber tenido una borrachera con otros compañeros. Bueno, el tiempo que funcionó esta celda se han mejorado las paredes de piedra, el ladrillo, se ayudó a fortalecer la bóveda con ladrillos, pero recién en el siglo XVIII. Recuerden que es de la década de 1580, la primera cárcel pública. Después también, hacia mediados del siglo XVIII, ya el ladrillo refuerza las paredes también, que es lo que vemos ahí en las imágenes, cómo están las paredes con ladrillos, aparte de la argamasa. Los pisos de piedra que van a continuar hasta el final. En la pared posterior, o sea, la pared última de toda la sala, van a ver unos grilletes empotrados y algunas pieles o tientos de cuero para evitar acostarse sobre las piedras. Claro, las piedras son muy frías, imagínense que los reos van a tener que ponerse, acostarse sobre las mismas piedras y va a ser casi imposible. Vamos a ver una imagen donde tenemos una idealización hecha por el arquitecto Betoli cuando estuvo en el Museo de la Ciudad, donde él muestra esta idealización con los hombres, la bóveda de medio cañón, que es una bóveda que tampoco era muy grande, tenía entre 1,50 m y 1,80 m. Uno dice, pero qué chiquita, yo mismo mido 1,80 m. Bueno, sí, pero bueno, sí, ya sé que está buscando las risitas, pero no lo vas a lograr. Te agarré desprevenido. Pero en realidad uno se va a la época, la medida, la media estandarizada de los europeos era entre 1,50 m y 1,60 m. Está bien, los europeos podían entrar en la celda, pero los aborígenes, que ellos sí eran bastante altos, pasando el 1,75 m, o los negros esclavizados, que la media también era casi 1,80 m, 1,90 m, y eso era un poco más complicado. Pero, sin embargo, seguían siendo un lugar muy pequeño y muy hacinante, porque recuerden que no es una habitación cuadrada, tenía una bóveda. 1,50 m, 1,80 m era lo que medía justo en el centro, no es lo que medía en el completo, sino que hacia en el centro y a medida que se va hacia los costados, esa altura va bajando. Bueno, por supuesto que va a tener una especie los pisos van a ser de piedras, muy fríos, muy húmedos, y unos tientos de cueros o unas pieles de oveja para poder evitar que ese frío le pegue justo en la carne, en las pieles a los mismos reos. En el dibujo que vemos nosotros del arquitecto Betoli, vemos que hay dos, pero bueno, se sabe que había a veces entre 25 y 50 personas encerradas aquí adentro. Bueno, además está decir que no había ventanas,
que al no haber rejas, el único ingreso era por la puerta, el único ingreso de luz, el único ingreso de reos y el único ingreso de aire. Así que el lugar era más que hacinante. Pero a ver, ¿qué funcionalidad tenía la cárcel pública en la primera época del periodo colonial? ¿Sí? ¿Cómo funcionaba la cárcel pública? Si vemos a las celdas por sí solas, creemos que cada uno que cometía un delito terminaba en la cárcel. Pero estamos muy lejos de la realidad. En primer lugar, la cárcel, como hoy la concebimos, no funcionaba. No servía de nada mantener a un delincuente por un cierto tiempo, alimentándolo y en pasividad. Por lo que los castigos tenían que ser variados. Lo más común era el cepo. ¿El cepo por qué? El cepo que estaba ubicado tanto en el patio del Cabildo, no dentro de las celdas, sino en el patio del Cabildo. O también en la Plaza Mayor, lo que hoy es la Plaza San Martín, era el escarmiento para los delitos o infracciones menores. O sea, cualquier cosa que sucedía, el cepo era lo más importante. Era todo, ¿por qué? Porque quedaba a merced del escarnio público. Quien cometía un delito, por ejemplo, haber robado, se lo llevaba al medio de la plaza, se le ponía en el cepo, se lo hacía pasar todo un día abajo del sol, una noche con el frío, por ejemplo, de esta noche. A lo cual se le acompañaba muchas veces con algunos latigazos que nunca pasaban de los 10 latigazos. Esto es importante. Porque si a alguno de ustedes les gusta leer historia y dice, no, pero pará, si me acuerdo que una vez leí que Facundo Quiroga, a uno de sus hombres, le dio 400 latigazos. Bueno, es verdad. En el siglo XIX, ya no en periodo colonial, sino en periodo patriótico, se recrudecieron los castigos. Pero no es que pasaron nada, de 10 ahora le damos 20, no. Le daban 400 latigazos a una persona y casi que la desgarraban y la mataban. En el periodo colonial había una serie de reglas que por tales delitos no se le podía dar tantos latigazos, ¿sí? Los azotes tenían entre 10 y como mucho 20 para los varones, y las mujeres nunca se pasaba de entre 6 y 10 azotes, nunca se pasaba de eso. Me estás jodiendo. Sí, generalmente eran 2 o 3 los que se les daba a las mujeres porque se concebía que el cuerpo de la mujer era mucho más frágil y el del hombre podía soportarlo. Bueno, lo más común es que esté en la Plaza Mayor porque de paso mucha gente lo iba a ver, iba a sentir la vergüenza pública y también el escarnio público es que la gente iba a poder ir, insultarlo, iba a poder ir, pasarlo por encima, iban a poder ir, incluso hasta, y se escribe esto también, gente que iba y les defecaba. Imagínense esa cuestión bastante fuerte, ¿no? Se los escupía, se les hacía de todo porque estaban ahí, no podían hacer nada. Y las víctimas eran los que primero estaban, los familiares de la víctima, de que haya sido robado, de que haya sido insultado de alguna manera, eran los primeros que estaban ahí para insultarlos. Bueno, eso era parte del castigo más común y por eso que el cepo fue, incluso hasta el mediados del siglo XIX, lo más útil, porque la persona que robaba se suponía que después de estar 2 o 3 días en el cepo, no iba a querer volver a robar. Esta es la forma de pensar. Por supuesto que acompañado siempre de algún que otro azote. Otras penas que teníamos acá en Córdoba, hablamos de las penas en Córdoba y penas con delitos, ¿sí? No estamos hablando, acá no metemos la Inquisición, que tiene otro tipo de penas y otro tipo de torturas y de muertes. Acá estamos hablando de lo legal en tiempo colonial. Otras penas eran enviarlos a obras fuera de la ciudad. Era muy común que se ponga a los presos en las obras públicas. Los presos había que hacer una calle, van los presos a hacer la calle. Hay que hacer un zanjeo, van los presos a hacer el zanjeo. Me estás jodiendo. Había que hacer el cabildo, van los presos a levantar las paredes del cabildo. ¿What?
Y otra cosa que no era muy rara, cuando ya empezaron a existir los primeros boliches, los primeros ramos generales o las pulperías, que era donde se compraba de todo, muchas veces iban los hombres a comprar las grandes bolsas, llenaban las alforjas y de paso compraban se tomaban un par de tragos. La cuestión es que trago va, trago viene, no era raro que en algunos boliches ya estaba sabido que se iban a juntar un par de muchachones y se iban a poner de copas. La cuestión es que sabían que iban a estar haciendo algún tipo de lío, así que la policía y el gobierno mismo aprovechaba hacer una vuelta por ese boliche, lo que hoy llamaríamos una razzia, con esa palabra que traemos de la Rusia, esa razzia, y poder levantar a estos muchachos y tener una gran cantidad de presos por un fin de semana, 2 o 3 días, para que de paso sirvan para hacer la obra pública. ¿Se viene una obra? ¿Necesitamos mano de obra barata? Listo. Con eso lo solucionamos. Muchas veces terminaba pasando eso. Bueno, interesante como dato, pero son cosas que pasaban. Bien, y por supuesto que lo que son las condenas a muerte en sí, generalmente eran la horca o en el caso del siglo XIX ya con el fusilamiento, pero generalmente la condena a muerte en casos muy extremos va a ser simplemente la horca. Vale aclarar algo, ¿no? Que en el caso de la Real Cárcel de Mujeres, en el Cabildo, va a merecer un programa aparte hablando sobre las injusticias hacia las mujeres. Porque tanto las mujeres, antes de la creación de la Real Cárcel de Mujeres, como después, tiene y merece un tratamiento especial. Porque también lo que es delito para una mujer es impensado como delito para un hombre. Y también hay otra aclaración para todo esto, que cuando hablamos de quienes están dentro de esa cárcel, quienes iban, porque hay personas, hombres, que no entraban a esas celdas subterráneas y eran hombres que, más allá de la posición social, era la aportación del apellido. No tanto la económica, porque acá los hombres de la clase de ciertos apellidos no eran que tenían dinero, ¿no? Muchas veces tenían dinero, pero sí portaban un apellido. Y en vez de ir abajo a una celda subterránea, muchas veces se quedaban arriba, en una sala, o incluso o en otra ocasión en el piso primero de arriba, sentados en una silla común, esperando que pase el escarmiento. Esto, por supuesto que es parte de esas injusticias históricas en las cuales a una persona de clase alta muchas veces simplemente se le cobraba algún tipo de multa y nada más. Vamos a ir a un pequeño corte, espero que continúen después. Les voy a mostrar un tema, y escúchenlo, un muy bello tema de la queridísima Sonia Amaya. Busquen en el Facebook Sonia Amaya. Este viernes va a ser un concierto por el Facebook, no sé si es por Facebook Live, pero va a ser un concierto en vivo que va a ser también colaborativo con este programa, así para que la gente pueda hacer una gorra virtual y se puedan contactar con ella. Síganla en Facebook y escuchen esta hermosa canción de Sonia, porque en este programa lo que vamos a querer hacer es mostrar la música de los cordobeses. Y acá tenemos a Sonia, que es una genia, y espero que lo disfruten. Este viernes en vivo. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Soy solo el rumor
del río entre las peñitas, por ser como soy, los de hoyos me tocan sencillita. Por ser como soy, los de hoyos me tocan sencillita. Anduve por ahí, enhebrada mil pañuelos. Yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos. Por siempre bailaré acollaradita con mi raza, y humilde entregar mi aire querendón en cacharpayas. Yo soy zambita, como flor del campo bien sencillita. Qué lindo es cantar cuando el corazón lo manda, el sentimiento no es ave que anida en la garganta. El sentimiento no es ave que anida en la garganta. Adiós, ya me voy, camino de las trincheras hacia el carnaval, que es a donde mueren las tristezas. Por siempre bailaré acollaradita con mi raza, y humilde entregar mi aire querendón en cacharpayas. Yo soy zambita, como flor del campo bien sencillita. Tenemos WhatsApp, escribinos, dejanos tu mensaje, agenda 351-652-1097. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Vamos a ver en qué habíamos quedado, y porque muchos dicen, bueno, a ver, ¿por qué terminaban presos algunos? Bueno, la necesidad de estar, de mandar a alguien a retenerlo dentro de una cárcel tenía que ver con la necesidad de retener a esa persona por varias cuestiones. Primero, porque esa persona no se sabía de dónde era, entonces necesitaban saber a dónde la tenían que mandar en algunos casos, o dónde podían ir a reclamar, en el caso que necesiten sacarle dinero para algún tipo de juicio, o que tenga que pagar por algún daño que causó. Y también porque si en algún caso el delito fue grave y esa persona, hay otros que los quieren matar, bueno, es mejor que esté dentro de la cárcel y no que esté afuera, que la gente pueda aprovechar para terminar matándolo. Así que lo que podríamos considerar delito en sí, sea lo que es robo, asesinato, la violación, fraude,
estafa, se acompañaba de otra noción que era el pecado. Pecado y delito está íntimamente ligado, porque tanto el cabildo como institución de gobierno y el cabildo eclesiástico, que va a ser la iglesia catedral en este caso, están íntimamente ligados. Comprendamos que es de época colonial todavía. Entonces, todo lo que se considere de pecado también se puede considerar un delito. Por una falsa moral que era juzgado tanto por la ley como por la sociedad. Esto también es importante y considerado incluso más grave si tenemos en cuenta la estigmatización que esto va a traer posteriormente. Un asesinato considerado justo, para que entiendan, un asesinato podía ser menos condenable que una falta a la moral. Por ejemplo, el amancebamiento. ¿Qué es el amancebamiento? Una relación entre dos personas. El amancebamiento era, pero ¿qué hace esa mujer juntada viviendo con un hombre que no está casado por la Iglesia Católica? Y están viviendo juntos y tienen hijos. No, pero eso está mal. Están amancebados. ¿Esas personas podían terminar presas? Sí. Si están los dos bautizados y están dentro de esta sociedad, tienen que cumplir con las órdenes de lo que dicta esta sociedad. Y pobre de ellos que estén conviviendo sin estar casados. Eso ya es barraganía. Ese amancebamiento muchas veces eran las relaciones extramatrimoniales que cuando se comprobaba que era extramatrimonial terminaba siendo ya también el adulterio, peor todavía. O incluso amancebamiento era que dos vecinos estén hablando amistosamente y por eso también podían terminar en la cárcel. Bueno, era lo que pasaba. Esta otra grave problemática van a ser las condiciones en las que se vivía dentro de la cárcel. En el caso de necesitar retener a la gente por diferentes motivos, algunos los vimos, todos tendrían que compartir un espacio cerrado, oscuro, compartiendo olores de los restos, por supuesto, restos de comida que se está pudriendo, las ratas, el olor a mezcle de las ratas haciendo sus necesidades también dentro de las celdas, los excrementos de los mismos reos, el excremento de cuando alguno no llegaba a salir del pozo, los mismos reos, los olores corporales, o sea, eso también era lo que se compartía, aparte también de la respiración y junto con ello también muchas enfermedades y pestes. Acuérdense que uno podía empezar enfermo, pero todos terminaban contagiándose. Se suma las diferencias culturales, algo que no tenemos en cuenta, porque uno dice, en la época colonial los malos eran los españoles y los pobres aborígenes, los indios, que todos juntos trataban de ir en comunidad. No, había grandes diferencias sociales entre las diferentes etnias, las diferentes culturas. Por ejemplo, había una gran discriminación hacia los negros. Todos los afrodescendientes eran considerados por los descendientes de aborígenes y por las diferentes tribus originarias como vasallos de los españoles, obedecientes de los españoles. Son como que esos negros son fieles al español. Y entre las mismas tribus, las diferentes culturas, no era lo mismo decir, porque estos son de comechingones, o estos son de los calchaquíes, son de los bravos, o estos son de aguitas, son medio jodidos. Entre las mismas culturas no había, no estoy hablando generalizando en todos, pero en la gran mayoría no se llevaba muy bien, sobre todo compartiendo espacios con criollos. Y también, algo que no estoy contando, muchos blancos, ¿sí? Hoy, lo que serían los criollos, que si eran pobres y su apellido había quedado, quedado una familia en bancarrota a partir de algún problema muy puntual, por ejemplo, haber sido enjuiciado por la Inquisición, también terminaban
su familia en estas cárceles. Vamos a ver. En fin, estas celdas subterráneas, con la conformación del nuevo virreinato del Río de la Plata, trajo consigo una serie de políticas progresistas. Los nuevos gobernantes e intendentes de cada región podrían llevar adelante políticas recaudatorias y también tendientes a cambiar usos y costumbres. En Córdoba, particularmente, se va a crear dentro del virreinato del Río de la Plata la gobernación de Córdoba del Tucumán, donde va a estar Córdoba, San Luis, y se va a anexar las provincias de Cuyo, Mendoza, San Juan, La Rioja también, y de esa manera esa nueva provincia va a mostrar un periodo de mucho avance progresista para Córdoba y prácticamente para todo el país, como va a ser el gobierno del Marqués de Sobremonte, quien no solo fue una de las mejores opciones para la Córdoba del Tucumán, sino también con sus aportes en obras, siguieron una serie de cambios en el comportamiento y nuevas ideas para mejorar la situación sanitaria sin llegar a ser un concepto higienista. No estamos hablando de higienista, pero sí con la intención de mejorar la calidad de vida y el aspecto tanto de la ciudad como de los habitantes. Y ahí, ¿qué estoy queriendo decir? Vamos. Cuando llegó el marqués, él se quejaba junto con su mujer, ¿no? Él venía de una familia, una prosapia importantísima. ¿Cómo comían los hombres de la alta sociedad? Estaban en una mesa, todos tenían unas vasijas que se las ponían entre las piernas, comían o con una cuchara o prácticamente desde el cuenco. Agarraban los pedazos de carne con la mano, se lo empezaban a comer todo con las manos, ensuciaban sus ropas. Era algo bastante, para él, bastante asqueroso y poco prudente, es como lo llamaban. Hoy diríamos poco higiénico, porque prácticamente se enchastraban todos cada vez que querían comer. Compartían todos los vasos. Y eso es algo de lo que el marqués, a partir de crear las tertulias, no es que solamente hacía una tertulia para presentarse entre gente. También la idea era que todos copien los comportamientos de ellos. El marqués de Sobremonte fue quien trajo a Córdoba muchas costumbres de utilizar los cubiertos en la mesa, de utilizar platos en vez de cuencos. Eso es algo bastante novedoso. Pocos años después, otro que va a ser virrey, que va a ser Santiago Liniers, trae su idea de cocina moderna, que también va a ser muy novedoso para estas tierras. Bueno, esas costumbres en realidad las trataron de imponer de alguna manera en la cual la gente puede repetir esa costumbre y poco a poco fueron cambiando las formas de vivir acá. Entre tantas cosas y tantas obras, que por supuesto ya la hablamos en otros programas hablando del Marqués de Sobremonte, estuvo también la de crear una nueva cárcel. Las nuevas celdas estarían separadas entre sí, en pequeños grupos, ya no entre 25 y 50 personas hacinadas, sobre el nivel del suelo y utilizando rejas de hierro en puerta y en ventanas para que haya ventilación. Miren qué interesante. Bueno, no estamos hablando de higienismo, van a faltar casi 80 años para que llegue bien el higienismo. Pero sí estamos hablando de ideas más que nada como, por decir, sanitaristas. No sé cómo decirlo, pero la idea era mejorar la calidad de vida de las personas. En el otro patio, o estamos hablando ahora del patio mayor del Cabildo, donde estaba la cárcel de hombres, en el patio menor estaba la cárcel de mujeres. Vamos a ver algunos de los vestigios que ha quedado de la cárcel de mujeres, mientras yo estoy mostrando en realidad una imagen que después vamos a hacer un especial, una historia que yo tengo compartida en el Facebook de Seba Guía de Córdoba, que dice un pocito en el Cabildo. Bueno, de esta historia me gustaría hacer un programa especial porque, bueno, tuvo bastante repercusión. Vamos a mostrar otra de que lo que fue un antiguo baño. Ese mismo. Fíjense,
Esto que según lo que dicen es una especie de, no se sabe bien si una especie de migitorio o pozo ciego que, bueno, iba todo directamente hacia ahí. Se han encontrado restos de antiguas comidas ahí en ese lugar. Esto es parte de el patio menor donde se hizo la real cárcel de mujeres, donde, por supuesto, también se va a hablar sobre lo que fue la justicia en un programa especial que se ha llamado Mujeres Culpables, porque la justicia para las mujeres nunca va a ser la misma que para los hombres. Así que estaban invitados a poder verlo en el programa de Facebook, o también vamos a repetirlo después en el programa aquí en la radio. Por supuesto que las leyes en tiempo de Sobremonte y junto con los gobiernos borbónicos que van a venir a partir del nuevo tipo de gobierno se van a recrudecer con respecto a lo que se venía haciendo, porque si bien había algunas leyes, muchas no se las respetaba. El amancebamiento nunca se condenó como se lo condena a partir de la llegada del Virreinato del Río de la Plata y por supuesto los gobiernos borbónicos. También se va a tener una mayor cantidad de responsables entre los que son los comisarios en la ciudad, ya que van a haber varias comisarías en la ciudad dentro, y los jueces de paz en toda la campaña. Y bueno, y esas celdas subterráneas que tanto les dedicamos al programa de hoy van a quedar prácticamente en el olvido. Se van a andar a tapar, por mucho tiempo se los fue rellenando y finalmente esas celdas, bueno, van a quedar tapadas bajo el hall principal, posteriormente, que se va a utilizar para las casas de gobierno, para las municipalidades y demás. 200 años después van a surgir estas, pero ya todo el mundo sabía que existían esas antiguas celdas, así que no era algo desconocido. Otro de los tantos mitos que se habló alrededor de las celdas del Cabildo es que se decía que es ahí donde en la dictadura militar escondían a los presos políticos. No, esas celdas estaban justo debajo del hall principal. En la época de la dictadura, si hablamos solamente del periodo del año 76 al 82, 83, el Cabildo se utilizaba como un lugar donde se hacían trámites, o sea, no podían tener los presos ahí. Sí, en lo que era la central de inteligencia, que está sobre el pasaje Santa Catalina, conectado en aquella época por unas puertas que estaban en el fondo del Cabildo, del patio mayor, pero no en el Cabildo donde la gente hacía trámites para hacer el documento, para hacer pasaporte, trámites de cualquier tipo, pero no servía de nada tener un preso, menos preso político ahí. Tenían que tenerlo escondido. Y eso sí, las torturas, las personas que estaban detenidas y que no tenían ni idea por qué estaban detenidas o que fueron levantadas en la calle, todos esos que estaban y siendo investigados iban a la central de inteligencia que están en el pasaje Santa Catalina. Ese sí es lo que mal llamamos nosotros el D2 y que hoy es un museo de la memoria, porque la idea de la memoria es recordar el pasado para no volver a cometer los mismos errores en el futuro. Pero parece que no se aprendió. Por suerte, en 1990, al menos estas antiguas celdas fueron readaptadas, se los bajó un poquito más para que la gente pueda conocerlas bien, e incluso hasta se encontró una antigua cisterna, o eso es lo que dicen, que está más al fondo todavía, pero más escondidita. Así que también, ojalá que cuando termine la cuarentena, los que no lleguen a conocerlas puedan ir y conocerlas bien. Bueno, ¿les gustó el programa de hoy? Hagan sus preguntas, también pueden comentar. Gracias por sumarse al programa de hoy. Recuerden que los lugares subterráneos van a continuar, vamos a seguir con otras temáticas, pero seguramente el mes que viene retomemos el tema de los lugares subterráneos. Todos los miércoles, 21 horas, vamos a estar en vivo. ¿Y con qué nos vamos a ir? Como la idea de este programa es hacer
canciones que hablen de Córdoba y canciones de cordobeses, ya empezamos con Sonia Amaya, con quien tuvimos un espectacular, unos temas espectaculares a la mitad. Este viernes escuchen la Sonia Amaya en vivo, fíjense en el Facebook de ella, Sonia Amaya, y van a poder participar del vivo este viernes. Y ahora, otra gran cantante cordobesa, que es María Fernanda Altamirano, la negra Altamirano. Escuchen esta hermosura y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos, muchas gracias por sumarse y nos vemos en el próximo programa. Chao. ¿Sos curioso? Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. I don't want French fried potatoes, red hot tomatoes. I'm never satisfied. I want a fried subs with the ocean face. Wish on Papa on the side. Don't want the chips and bacon. They want to wake up my appetite inside. I want a fried subs with the ocean face. Wish on Papa on the side. Well, you know that she really got to. On the good, she chew it right. I will get you down. I'm going to feed myself out tonight. I don't want fish, cat, and red bread. You want what I say, will please? I want my ride, I want a crab from such pretty ocean face. We should pop up on the side, but should do the don't want French fried potatoes and red hot tomatoes. I'm never satisfied. I want a fried salad with the ocean face. We should pop up on this side. And I don't want the chips and bacon. I don't know where my appetite inside. I don't want a fried salad with the ocean face. We should pop up on this side. Well, you know that she really got to eat. And the girl treats you be right. I will get you till I'm going to be myself right tonight. I don't want fish, shrimp, and bacon. You would have seen me with. I want my side, I want the fried rice stuff in the ocean, baby. Please, on the side. Please, on the side. Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos en el aire. Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Ahora